Buenos días. Durante la sesión del día de hoy, el equipo número 1, integrado por Erin Michelle Canseco Rocha e Itchel Nava Pérez, daremos revisión al tema Evaluación Inicial de Trauma, que corresponde al primer tema de urgencias de trauma de nuestro curso. El ATLS o Advanced Trauma Life Support ha sido desarrollado por el Comité de Trauma del Colegio Americano de Cirujanos, con el objetivo de entrenar al médico para evaluar y reanimar al paciente con trauma múltiple en forma eficiente y rápida durante la primera hora de su atención, al igual que definir si sus recursos serán suficientes para manejar al paciente o será necesario referirlo a un nivel de atención superior. El ATLS establece un reconocimiento primario con resucitación simultánea, cuyo objetivo es la rápida evaluación y tratamiento de lesiones que amenazan la vida siguiendo el algoritmo ABCDE. El ATLS abarca un enfoque sistemático denominado evaluación inicial, que incluye los siguientes elementos: preparación, triaje, valoración primaria, adjuntos a la valoración primaria y resucitación, el examen de la necesidad de traslado de paciente, encuesta secundaria, adjuntos a la evaluación secundaria, monitoreo posterior a la reanimación continua y reevaluación, y finalmente el tratamiento definitivo. Pasamos con el primer elemento, que es la preparación. La preparación de los pacientes de trauma se produce en dos diferentes entornos clínicos. El primer entorno lleva nombre de campo o fase prehospitalaria. El sistema prehospitalario está configurado para notificar al hospital receptor antes de que el personal transporte al paciente de la escena. Esto permite la movilización de los miembros del equipo de trauma para que todo el personal y los recursos necesarios estén presentes en el departamento de emergencias en el momento de la llegada del paciente. El personal enfatiza el mantenimiento de la vía aérea, el control de la hemorragia externa y shock, la inmovilización del paciente e inmediato transporte a la instalación apropiada más cercana. Durante esta fase es importante la obtención y presentación de información necesaria para la clasificación en el hospital, como lo es el momento de la lesión, los acontecimientos relacionados y la historia clínica del paciente. La segunda fase de preparación se lleva a cabo en el hospital. Es por eso que lleva de nombre fase hospitalaria, en la que se hacen preparativos para facilitar la reanimación rápida del paciente traumatizado. El traspaso entre los proveedores de atención prehospitalaria y los que están en el hospital de recepción debe de ser un proceso suave, dirigido por el líder del equipo de trauma, asegurando que toda la información importante esté disponible para todo el equipo. Los aspectos críticos de la preparación del hospital van desde disponer de un área de reanimación para traumatismos, un equipo de vías respiratorias que funcione correctamente, soluciones cristaloides intravenosas, un protocolo para pedir ayuda médica adicional y acuerdos de traslado con los centros de trauma verificados y en funcionamiento. Debido a las preocupaciones acerca de las enfermedades transmisibles, particularmente la hepatitis y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan el uso de las precauciones estándar, como lo son la máscara facial, la protección ocular, la bata impermeable y los guantes. Esto al momento de entrar en contacto con los fluidos corporales del paciente. La siguiente fase es el triaje, que consiste en clasificar a los pacientes en función de los recursos necesarios para el tratamiento y los recursos disponibles. El orden de tratamiento se basa en las prioridades ABC. A de vía aérea con protección de la columna cervical, B de la respiración y C la circulación con control de la hemorragia. El triaje también incluye la clasificación de los pacientes en el campo para ayudar a determinar la instalación médica. Se considera la activación del equipo de trauma para pacientes gravemente heridos y el personal prehospitalario y sus directores médicos son responsables de asegurar que los pacientes apropiados lleguen a los hospitales adecuados. Hablando de la clasificación del triaje, podemos tener presentes los términos bajas múltiples y víctimas masivas. Las bajas múltiples son los incidentes con múltiples víctimas, aquellos en los que el número de pacientes y la gravedad de sus lesiones no excede la capacidad de la instalación para brindar atención. Los pacientes con problemas que amenazan la vida y aquellos que sufren lesiones multisistémicas son tratados primero. En el caso de las víctimas masivas, son eventos con gran cantidad de víctimas. El número de pacientes y la gravedad de sus lesiones
excede la capacidad de la instalación y del personal. Los pacientes que tienen la mayor posibilidad de supervivencia y que requieren el menor gasto de tiempo, equipo, suministro y personal serán tratados primero. Para llevar a cabo la valoración primaria con la reanimación simultánea, los pacientes son evaluados de manera rápida y eficiente, y sus prioridades de tratamiento se establecen en base a sus lesiones, a los signos vitales y a los mecanismos de la lesión. La valoración consiste en una encuesta primaria rápida con reanimación de funciones vitales, una descripción más detallada de la encuesta secundaria y el inicio de la atención definitiva. La encuesta primaria abarca los ABCDE de atención de trauma e identifica condiciones que amenazan la vida siguiendo esta secuencia. El punto A habla acerca del mantenimiento de la vía aérea con restricción de la columna cervical. Se realiza la búsqueda de signos de obstrucción de las vías respiratorias, incluyendo la inspección de cuerpos extraños, la identificación facial mandibular y las fracturas. La columna cervical será protegida con un collarín cervical. El punto B habla acerca de la respiración y la ventilación. Los médicos deben examinar y evaluar la distensión venosa yugular, la posición de la tráquea y la excursión de la pared torácica, al igual que exponer el cuello y el tórax del paciente. El punto C trata acerca de la circulación con control de hemorragia. Los problemas importantes a considerar son el volumen sanguíneo, el gasto cardíaco y el sangrado. El punto D habla acerca de la discapacidad o evaluación del estado neurológico. Una evaluación neurológica rápida establece el nivel de conciencia del paciente. La escala de coma de Glasgow es un método rápido, sencillo y objetivo de determinar el nivel de conciencia. Un descenso en el nivel de conciencia puede indicar la disminución de la oxigenación o perfusión cerebral. El punto D lleva por título Exposición o control ambiental. Durante la encuesta primaria, se debe de desnudar completamente al paciente, generalmente cortando sus prendas, para facilitar un examen y una evaluación exhaustiva. Después de completar la evaluación, cubra al paciente con mantas calientes o un dispositivo de calentamiento externo para evitar que él o ella desarrolle hipotermia en el área de recepción de trauma. Finalmente, administrar líquidos intravenosos y mantener un ambiente cálido. La evaluación rápida ABCD consiste en que los médicos pueden evaluar rápidamente A, B, C y D, que ya vimos anteriormente, en un paciente traumatizado, y esta debe ser una evaluación de 10 segundos. Aquí tienen que identificarse ellos mismos, preguntar al paciente por su nombre y preguntar qué pasó. Una respuesta apropiada va a sugerir que no hay compromiso importante de la vía aérea. Esto quiere decir que la capacidad de hablar es clara, que la respiración no está severamente comprometida. Esto quiere decir que la capacidad de generar movimiento de aire permite el habla y el nivel de conciencia no está disminuido porque está suficientemente alerta para describir qué sucedió. Y el no responder estas preguntas va a sugerir una anomalía que esta puede justificar la valoración y la gestión del paciente. Los adjuntos a la valoración primaria con la reanimación. Estos se pueden realizar pruebas diagnósticas especializadas durante la encuesta secundaria para identificar lesiones específicas. Los complementos van a ser una electrocardiografía, la oximetría de pulso, la evaluación de la frecuencia ventilatoria, los gases arteriales en la sangre, catéteres urinarios para evaluar la producción de orina, lactato en sangre, rayos X de tórax y pelvis, y también se pueden incluir exámenes de rayos X adicionales de la columna vertebral y de las extremidades, o tomografías computarizadas de cabeza, pecho, abdomen y columna. Para considerar la necesidad de transferencia de pacientes, durante la evaluación primaria con la reanimación, el médico debe evaluar con frecuencia para determinar la necesidad de trasladar al paciente a otro centro de atención que sería definitivo. Es importante que no se retarde la transferencia, esto con el fin de poder llevar a cabo una profunda evaluación diagnóstica. Y también se deben realizar pruebas de que mejora la capacidad de resucitar, estabilizar y asegurar la transferencia segura del paciente. Las poblaciones especiales. Estas son las poblaciones de pacientes que van a requerir una consideración especial
durante la evaluación inicial. Generalmente son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores, pacientes con obesidad y también los atletas. Las prioridades para el cuidado de estos pacientes van a ser los mismos que para todos los pacientes de trauma, pero estas personas pueden tener respuestas fisiológicas que no van a seguir patrones esperados. Entonces, también tendrán diferencias anatómicas que van a requerir un equipo o una consideración especial. La evaluación secundaria, esta no va a comenzar hasta que se haya completado la evaluación primaria. Los esfuerzos de resucitación deben estar en marcha y la mejora de las funciones vitales del paciente tiene que ser demostrada que va en mejora. La evaluación secundaria también es una evaluación de la cabeza a los pies del trauma que tiene el paciente. Esto quiere decir que es una historia completa y un examen físico y va a incluir la reevaluación de todos los signos vitales. También tenemos los adjuntos de la evaluación secundaria. Estas son las pruebas de diagnóstico especializadas que pueden ser realizadas durante la evaluación secundaria con el fin de identificar lesiones específicas. Estos van a incluir exámenes de rayos X, que van a ser adicionales para la columna vertebral y las extremidades. También una tomografía computada de cráneo, tórax, abdomen y columna vertebral. También se puede requerir una urografía y una angiografía, una ecografía transesofágica, una broncoscopía, una esofagoscopía y otros procedimientos de diagnóstico, pero esto va a ser según el paciente lo necesite. La reevaluación. Los pacientes con trauma deben ser reevaluados constantemente, esto para asegurar que los nuevos hallazgos no se pasan por alto y descubrir cualquier otro deterioro de los resultados que se hayan indicado con anterioridad. El alivio del dolor agudo va a ser una parte importante del tratamiento para los pacientes de trauma. Aquí va a entrar la analgesia eficaz, que generalmente requiere la administración de opiáceos o ansiolíticos por vía intravenosa. Se recomienda que se eviten las inyecciones intramusculares. Estos agentes se van a utilizar en pequeñas dosis, todo para lograr el nivel deseado de comodidad del paciente y el alivio de su ansiedad. También hablamos del tratamiento definitivo, que esto es que siempre que las necesidades de tratamiento del paciente exceda la capacidad de la institución receptora, la transferencia debe ser considerada. Y esta decisión va a requerir una evaluación detallada de las lesiones del paciente y por eso se menciona que se deben conocer las capacidades de la institución y se refiere tanto a equipos médicos como a equipos personales. Por último, tenemos el trabajo en equipo. Esto va a incluir al líder del equipo, a un gerente de la vía aérea, a una enfermera y a un técnico de trauma. También pueden incluirse residentes y estudiantes de medicina. Esto para llevar a cabo eficacia, y cada equipo de trauma debe tener un miembro que va a actuar como el líder del equipo. Cuando llegue el paciente, este líder de equipo tiene que supervisar el traspaso por el personal de emergencias y se tiene que asegurar que ningún miembro del equipo empiece a trabajar con el paciente a menos que las condiciones de peligro inmediato para la vida sean obvias. Esto se refiere a un traspaso de manos. Un acrónimo útil para gestionar este paso es MIST, que es mecanismo y tiempo de lesión; injuries, que son lesiones encontradas y sospechadas; síntomas y signos; y tratamiento.